Tres tendencias científicas en Alemania, Gran Bretaña y Francia. La ciencia era apoyada porque lo científico enorgullece a los ciudadanos y fortalece la identidad nacional. En Francia, la física, la matemática, la química y la astronomía regían lo que era considerado como ciencia. Por otro lado, la filosofía retorna a lo humano alejándose del gobierno y la iglesia. El sensualismo nace por la influencia de Descartes, quien diferenció el estudio del cuerpo y de la mente. Los sucesores de este pensamiento estudiaron la mente por medio de percepciones y sensaciones, es decir, los sentidos. Del sensualismo surgieron algunas ideas, como por ejemplo, la voluntad del comportamiento está asociada a repetir lo agradable y placentero, evitando lo indeseado, y la personalidad como cúmulo de experiencias. La mente como tangible por el auge del materialismo, la asociación que organiza los estímulos relacionados con el placer y displacer, lo cual da explicación de los procesos mentales. El positivismo plantea que todo es como es, medible, cuantificable y replicable. Además, se propone que lo observable está por encima del universal, lo que lleva a que no se estudie la humanidad, sino que se estudia al hombre. Por ello, también se dice que la ciencia conoce lo observable. En Gran Bretaña, la filosofía estaba basada en el empirismo. El conocimiento que proviene de la experiencia es más relevante en lo explicativo. El empirismo plantea que las sensaciones son físicas y las percepciones son construcciones de los conceptos o pensamientos a partir de las sensaciones. La mente no se limita a las sensaciones, pero está ligada a ellas. Además, propone que conocemos por medio de las sensaciones de manera física y por medio de comparaciones, estas sensaciones se organizan por medio de asociación mecánica. De allí surge la formación de ideas por medio de asociación luego de compararlas. El sentido común toma mucha fuerza y en contra de eliminar la materia y la mente, busca retomar la asociación, lo cual es un proceso que todos los seres humanos compartimos, cómo opera y actúa la mente. Además, en este se tiene en cuenta cómo el estímulo puede desaparecer, pero la idea quedará presente. En Alemania existe una gran importancia científica en la matemática, física, electrónica y botánica. La mente surge como la capacidad humana con unos procesos como un pensamiento constante que va más allá de lo material y que tiene la capacidad de controlar el medio, ya que a partir de las causas predice el efecto que tendrán. Es importante tener en cuenta que aunque la mente exista, no todos pensamos o hacemos lo mismo, es decir, cada uno tiene una mente individual. La mente es quien controla las ideas, pero el cuerpo se encarga de las acciones, por lo que hacen parte de lo mismo, pero son separadas al ser estudiadas. El racionalismo de Kant es muy fuerte en Alemania, y este plantea que existe un mundo sensible e inteligible, los cuales solo se separan para ser estudiados. Kant dice que la mente está dictada por leyes y estructuras innatas que convierten las percepciones en ideas. En el racionalismo nace la crítica de la razón pura y de la razón práctica. La crítica de la razón pura se basa en los conocimientos a priori, que son mediados por la experiencia. A priori significa que nacen, que son innatos, y en categorías y noción de la causa como parte de la estructura mental. Por otro lado, la crítica de la razón práctica se basa en que la conciencia moral es algo innato, y que la voluntad es igual para todos los seres humanos, pues todos vemos lo mismo y la mente tiene la capacidad de crear los mismos juicios. Por último, lo que busca el racionalismo es observar y medir las operaciones mentales. Entonces podemos ver cómo estas tres tendencias científicas traen prácticas y corrientes que todavía son sumamente importantes. En Francia, el sensualismo pone de manifiesto cómo lo que motiva el comportamiento se asocia a buscar el placer o evitar el displacer, una idea que luego será vista en el psicoanálisis temprano y que tiene un gran nivel de vigencia en la psicología en general. Sin embargo, no consideramos que esto sea una ley porque los seres humanos tienen la capacidad de inhibir acciones que produzcan placer. Es importante resaltar cómo desde este momento se empieza a concebir la personalidad como la acumulación de experiencias y deseos. Esto subyace el inicio del concepto de subjetividad. El positivismo plantea que la ciencia debe basarse en lo observable y medible. Esto llegará a ser un obstáculo para considerar a la psicología como ciencia, ya que muchos fenómenos de los que estudia no son observables. El empirismo recoge de manera superficial el sensualismo, pues sostiene que percibimos el mundo a partir de las sensaciones y se preocupa por explicar qué pasa después, o sea, estas percepciones. El empirismo le da un mayor valor a las experiencias en forma del conocimiento y por ende el ser humano, a diferencia del racionalismo naciente en Alemania, según el cual los procesos mentales y el conocimiento es a priori y por esta razón no requieren prueba empírica. En Alemania, el racionalismo considera que la conciencia moral
no está en la experiencia, sino que es innata y que como todos observamos lo mismo, la mente crea los mismos juicios en todas las personas. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Las bases para la aparición de la psicología científica. En el siglo XIX, la fisiología, psicofísica y la teoría de la evolución fueron los ámbitos de desarrollo conceptual y estudio que empezaron a sentar las bases para la aparición de la psicología científica. La fisiología estudiaba el funcionamiento del organismo, formalizó el estudio de la actividad nerviosa, el cerebro y los sentidos y se buscó un sustento fisiológico de las operaciones mentales. Bell y Magendie distinguieron la diferencia entre nervios sensitivos y motores, tumbaron la creencia de que los nervios tienen espíritus al demostrar que tienen un funcionamiento eléctrico. Consideraban al sistema nervioso material y por tal razón estudiarlo era trabajo de una ciencia, siendo este sistema nervioso el intermedio entre los objetos y la mente. Se comienza entonces a tratar una fisiología del cerebro, la cual se interesaba por la ubicación cerebral de las funciones, siendo el método para evaluarlas la extirpación. Golgi y Ramón y Cajal, dos representantes de esta fisiología, propusieron que los reflejos producen una excitación en el sistema nervioso y así una respuesta comportamental. La fisiología de las sensaciones se basaba en el estudio de personas muertas y estudiaban los órganos de recepción, la manera como entra el estímulo, qué es el estímulo y qué sucede en la mente con estos estímulos, es decir, la percepción. La psicofísica era una rama de la fisiología que se enfoca en la experiencia subjetiva, la cual se basa en el estudio físico de las percepciones. Esta, aunque no era psicología, comienza a existir una pregunta por la persona, ya que experimentaba con individuos vivos. Fechner, un representante de este campo, sostenía que la mente podría estudiarse sin reducirla a lo físico, siendo el umbral la energía física necesaria para que un estímulo sea detectado y percibido. Para la psicofísica es importante la declaración de la persona, siendo la experiencia un determinante exterior fundamental en la percepción. Esto, posteriormente, sería crucial en la psicología. La teoría de la evolución. Con Darwin se propone de manifiesto que el ser humano responde al orden natural y no al divino, sosteniendo que el ser humano se adapta no de esfuerzo sino por casualidad. Algunos aportes de la teoría de la evolución a la psicología fueron que propuso que la diferencia entre primates y seres humanos es que estos últimos tienen comportamientos más elaborados pero siguen siendo lo mismo, y la necesidad de cumplir las normas sociales para la supervivencia. A partir de esto, Galton desarrolló pruebas mentales para medir qué individuos eran más aptos. Podemos ver cómo la teoría de la evolución marca una ruptura trascendental, no solo para la historia de la psicología, sino del ser humano, ya que sostiene que el individuo obedece al orden natural y no al divino, y que la persona se adapta no por esfuerzo, sino por casualidad. Tomando esto como base, surge la pregunta de cuáles son los individuos más aptos, lo cual todavía puede observarse en los tests psicológicos aplicados en entrevistas laborales. El umbral de la psicología científica. El romanticismo se interesa por la emoción y la intuición, y está en contra del exceso de la razón. Los románticos resaltaban la importancia de las pasiones y que la mente era libre, activa y tiene características no solo racionales. Este le da a la psicología la voluntad, intuición, libertad y el inconsciente. La voluntad es lo que hace que el ser humano se aferre a la vida. La intuición liga lo emocional con los pensamientos. La libertad es una capacidad que tiene cada persona y el inconsciente es lo que surge de la conciencia pero a la vez la permea. En la nueva ilustración nace el valor máximo del ser humano, en la razón y el pensamiento. Además de allí salen tres tendencias. El utilitarismo, donde se plantea que la motivación de actuar de cada ser humano se basa en la búsqueda del placer y evitar el dolor, los cuales son iguales para todos. El asociacionismo, quien crea el modelo mecánico de cómo se produce el pensamiento y plantea que las ideas son más fuertes que los componentes que la generan. Por último, el positivismo, el cual es objetivo y busca predecir y controlar. Además, plantea que el alma, ya que es metafísica y religiosa, por lo cual no la estudian. El darwinismo propone la noción e idea sobre el cambio, la idea de adaptación al contexto y la herencia y la lucha del ser humano por la supervivencia. Con el fin del siglo, se creía que la ciencia lograría explicar y controlarlo todo. Además, nacen tres tendencias. Mesmerismo, donde se crean los trances como estados mentales y se da la hipnosis por medio de la sugestión. El espiritualismo, que comienza a plantear preguntas sobre lo que ocurre después de la vida, qué pasa al morir, existe una trascendencia. Por último, la psicología filosófica es quien se comienza a preguntar por lo humano y se interesa por descomponer las ideas para lograr saber que en el ser humano le permite tener una idea, lo cual es una base para el nacimiento de la psicología científica.
Para que la psicología naciera como científica no solo fue necesario que se surgiera una serie de conocimientos esenciales, sino también que las personas creyeran que la ciencia podía explicar y controlar todo, como sucedió en el fin del siglo. La rebelión romántica es algo que se debe rescatar de la historia de la psicología, pues le da una mayor importancia a la emoción y la intuición. Considera la mente como activa, y esto habla de procesos inconscientes como características no solo racionales. El romanticismo trae para la psicología términos como la voluntad, la intuición, la libertad. El utilitarismo que surge en la Nueva Ilustración todavía sostiene cómo el placer y el dolor tienen una gran influencia en las motivaciones del ser humano. El asociacionismo, al hablar de cómo se produce el pensamiento, propone que las ideas son más fuertes que sus componentes. El darwinismo revolucionó la idea de que la materia no cambia, y esto sirve a la psicología hoy en día, pues esta se basa en el principio de que se puede cambiar para estudiar la mente. Este también propone que existen individuos más aptos que otros, lo que implica la supervivencia. Finalmente, la psicología filosófica, al preguntarse por lo humano, busca la respuesta a lo que existe en el interior de la persona que le permite ideas.